Estoy segurísimo de que alguna vez has visto en redes sociales o en la tele un show llamado SmackDown. Un show de lucha libre súper famoso donde nacieron estrellas como Batista, The Rock, el Rey Mysterio, el Enterrador, entre otros muchísimos más. Y entre estas estrellas estaba Chris Benoit, la persona de la que hablaremos hoy. Chris Benoit pasó de ser una superestrella a ser expulsado y borrado de este show de millones de espectadores. El motivo, pues, asesinó a su esposa y a su hijo. Pero antes de llegar a este punto, os contaré su biografía y el cómo llegó a hacer semejante locura. Y ahora que te tengo enganchado al vídeo, déjame decirte que te puedes hacer miembro del canal. Es un autopromo, no pasa nada. Hay muchas opciones de hacerte miembro del canal, pero solo con la de prisionero, que son, creo que son 2 euritos al mes, nada más. Con 99. Por solo 2 euritos Con 99. me apoyaréis y además también podréis ver los vídeos antes que nadie. Es decir, yo subo primero los vídeos a miembros del canal, podrás ver el contenido 5 o 6 días antes que nadie. Y lo más importante, me ayudaréis muchísimo. Y después de esta promo, así metida como el que no quiere la cosa, lo siento, ya sé, ya empieza el vídeo, tranquilo. Y ahora sí que sí, vamos con la biografía de Chris Benoit. Christopher Michael Benoit nació el 21 de mayo de 1967 en Canadá, pero creció en Edmonton. Sus padres son Michael y Margaret Benoit. Chris se formó en Edmonton y además tuvo sus primeros pinos en su carrera como luchador. Hablaba 2 idiomas, fundamentalmente el inglés y el francés. En una entrevista, el padre de Michael comentó que Chris tenía una hermana. Chris comenzó una larga amistad con el también fallecido Eddie Guerrero, que conoció en Japón cuando durante una lucha Chris le conectó un enzuigiri. Joder, vaya pronunciación, esperaros que a ver si lo digo bien. Enzuigiri, no sé cómo se dice, pero bueno, lo pondré aquí. Enzuigiri. Le lanzó un enzuigiri tan potente que dejó a Eddie sin sentido. La preocupación que tuvo Chris por el estado de salud de Eddie se convirtió en una amistad que duró hasta el 13 de noviembre de 2005, cuando por desgracia Eddie Guerrero falleció a consecuencia de un fallo cardíaco. Eddie Guerrero is my best friend. La muerte de Eddie Guerrero supuso para Chris un duro golpe. Las personas que lo conocían más de cerca se dieron cuenta de que el comportamiento de Chris era muy diferente a lo normal, ya que la muerte de su amigo sería la entrada a la tragedia que estaba por venir. I know that you're in a better place, and I know that you're looking down on me right now. I only know that I love you. I miss you. Chris también fue amigo de Dean Malenko. La gente piensa que Chris perdió un diente a causa de su carrera como luchador, pero en realidad el diente lo perdió mientras jugaba con su mascota, un perro Rottweiler que golpeó su cabeza contra la mandíbula de Chris, ocasionándole la pérdida de dicho diente. El tercer incisivo lateral derecho, para ser más exactos. Chris se casó 2 veces. Su primer matrimonio fue con Martina Benoit, con quien tuvo 2 hijos, David y Megan. Su matrimonio terminó en 1997, comenzando después una relación con Nancy Benoit, que se había separado recientemente de su esposo. El 25 de febrero del 2000, la pareja tuvo su primer y único hijo, Daniel. Tras el nacimiento de Daniel, la pareja se casó el 23 de noviembre de ese mismo año. Este fue el tercer matrimonio de Nancy y el segundo de Chris Benoit. En 2003, Nancy llenó varios documentos pidiéndole el divorcio, alegando que el matrimonio estaba irrevocablemente roto y que su esposo, Chris, ejercía un trato cruel sobre ella. Pasado un tiempo, el matrimonio se reconcilia y la orden de alejamiento que tenía Chris durante este lapso tiempo fue retirada. Después de hablar un poco sobre su vida sentimental, vamos a lo que a muchos os interesa. ¿Cómo fue la subida al estrellato de Chris? Pues para esto tenemos que volver más atrás. Tras graduarse en secundaria en 1985, Chris inició su entrenamiento como luchador profesional en la casa de entrenamiento de la familia Hart, en Alberta, Canadá. Tras 6 meses logró graduarse, haciendo su debut en la empresa llamada Stampede Wrestling, empresa que pertenecía a Stu Hart. Su estilo de lucha fue inspirado por el luchador Dynamite Kid. Durante su primer ciclo en la empresa, ganó el campeonato internacional en parejas de Stampede en 2 ocasiones, y esto pasó en 1986, una vez con Ben Basarab y otra con Keith Hart. Tras esto viajó a luchar a Japón por 1 año entero, antes de volver a Canadá a la Stampede Wrestling. En 1988 logró ganar en 2 ocasiones el campeonato de peso medio en la comunidad británica de Stampede, y otra vez el campeonato internacional en parejas de Stampede junto a Lance Idol. Durante los próximos años fue ganando más y más campeonatos. El 4 de julio de 1989, Chris
sufrió un accidente junto a Davey Boy Smith y Jason el Terrible, el cual le provocó una lesión en la rodilla. A su regreso volvió a Japón, donde ganó otro campeonato, pero perdió otro. Chris llegó a ponerse una máscara y a cambiarse el nombre a Pegasus Kid, donde siguió ganando y perdiendo campeonatos. Todo cambió el 16 de junio de 1992, ya que Chris tiene su primera aparición en la World Champion Wrestling, la WCW, en un torneo de los campeonatos mundiales en pareja de la NWA, formando equipo con Beth Wellington y siendo derrotado en primera ronda por Brian Pillman y Justin Liger. Tras esa lucha, Chris regresó a la compañía el 13 de enero de 1993, donde en el evento de Clash of Champions 13 derrotó a Brad Armstrong. Un mes después, en la Super Brawl 3, fue derrotado. Tras esto, protagonizó combates frente a numerosos oponentes, sin registrar ninguna derrota. Chris regresó a la WCW en 1995 y el 16 de octubre debutó en un triunfo frente a Eddie Guerrero, con el cual tendrían una rivalidad durante sus primeros meses en la compañía, enfrentándose en varios episodios de Nitro. Su despegue en la empresa comenzó en 1996, cuando fue reclutado por Ric Flair para formar parte del grupo The Four Horsemen en 1995, junto con Ric Flair, Arn Anderson y Brian Pillman. A finales de 1999, Benoit comenzó a tener problemas con la directiva de la compañía, principalmente con Kevin Sullivan, quien no permitía que ascendiera al Main Event, por lo que amenazó con dejar la WCW. En un intento por retenerlo, se le concedió una lucha por el campeonato mundial peso pesado de la WCW frente a Sid Vicious en Soul Out, la cual ganó, siendo el primer campeonato mundial en su carrera. Sin embargo, un día después deja el campeonato vacante y abandona la empresa junto a sus amigos Eddie Guerrero, Dean Malenko y Perry Saturn, firmando por la World Wrestling Federation, WWF. Esto unas semanas después. Benoit debutó en la WWF en enero del 2000 junto a Malenko, Saturn y Eddie Guerrero, junto a quienes formaban el grupo llamado Radicals, quienes inicialmente se alinearon con Mick Foley, pero lo traicionaron para unirse a Vince McMahon. Su primer combate oficial fue una lucha individual frente al entonces campeón de la WWF, Triple H, o como se decía aquí en España, Triple H, la cual perdió. Tan solo 3 meses tras su debut, ganó el campeonato internacional de la WWF al derrotar a Kurt Angle y a Chris Jericho en WrestleMania 2000. En 2004, Benoit tuvo su oportunidad nuevamente por el campeonato WWE, que es el que muchos como yo conoceréis, contra Brock Lesnar, el cual Benoit derrotó con un crossface, pero no pudo ganar el campeonato ya que el árbitro fue golpeado cuando Brock Lesnar aplicó un F5 a Benoit. Cosas que pasan en la WWE. En 2006, Benoit participó en el Royal Rumble, eliminando a Booker T, pero siendo posteriormente eliminado por Randy Orton. Las luchas, los campeonatos, las traiciones, las alianzas siguieron. Hay un montón de luchas que me he saltado, ya que si me pongo a nombrarlas todas, pues me queda un vídeo de 10 horas. Pero bueno, no es necesario que diga que en este momento Chris era ya una estrella del wrestling, uno de los más importantes y de los más queridos por el público. Pero de repente los medios de comunicación comienzan a informar de que se han encontrado los cuerpos sin vida de Chris Benoit y de su familia en su casa. La WWE dedicó 3 horas de tributo a Chris Benoit, donde otros luchadores expresaban sus condolencias hacia Chris. Pocas horas después dejaron de emitirse esos capítulos. A su mujer Nancy la encontraron muerta en la sala de estar, a su hijo de 7 años, Daniel, en su dormitorio, y a Chris Benoit lo encontraron en su sala de pesas. Todo indica que lo mataron mediante estrangulamiento. La primera relación de los medios es que Benoit fuera acusado de tomar esteroides que fueron encontrados en su casa y sufrir alguna paranoia por los esteroides. Todo esto no está esclarecido, pues Benoit había pasado recientemente un control de droga en la WWE dando un resultado negativo. Según las fuentes federales, Chris Benoit acabó con la vida de su esposa sin confirmar el motivo. Después de un rato hizo lo mismo con su hijo, que además sufría del síndrome X frágil. El síndrome X frágil, para el que no lo sepa, es un trastorno hereditario que ocasiona discapacidad intelectual en diferentes grados. Y finalmente dicen que Chris se suicidó en la sala de pesas ahorcándose con un cable de acero de una máquina de levantar pesas. Previo al fallecimiento se enviaron mensajes desde el teléfono de Benoit y de su mujer Nancy. Después del doble asesinato y suicidio, el ex luchador Christopher Nowinski contactó con el padre de Chris, Michael Benoit, sugiriéndole que el trauma craneoencefálico sufrido por Chris a lo largo de su año de carrera pudieron haberlo llevado a ese acto.
Se efectuaron entonces unos exámenes al cerebro de Chris. El neurocirujano sacó los resultados y mostraron que el cerebro de Chris estaba tan severamente dañado que su estado se asemejaba al cerebro de un paciente de 85 años con Alzheimer. Se reportó que padecía un avanzado estado de demencia, similar a la que padecían algunos jugadores retirados de la NFL que habían sufrido múltiples conmociones cerebrales, caído en depresión y atentando física y psicológicamente contra otras personas, así como también contra ellos mismos. Esto concurrió que una repetitiva ocurrencia de conmociones cerebrales pueden llevar a la demencia, lo que puede contribuir a severos problemas de comportamiento mental. El 14 de julio se hicieron los funerales de los 3 cuerpos, siendo el cuerpo de Chris cremado, al igual que los cuerpos de su esposa y de su hijo, y lo que se haya hecho con sus cenizas es desconocido para el público. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que me dejéis vuestro buen like, que os suscribáis y que por supuesto me dejéis vuestro comentario. Estaré aquí para leerlo y para que me digáis pues qué opináis sobre el tema. A mí me parece una historia súper interesante. Es muy triste porque es muy triste, pero me parece interesante, ya que los deportes estos que suelen ser de mucho contacto, como puede ser el wrestling, puede afectarte de una manera muy jodida al cerebro. Y a veces no somos conscientes que tanto golpe en la cabeza puede acabar en esto. Bueno, en esto poniéndonos en lo peor, pero también puede acabar en un Alzheimer, en una demencia rara o en cualquier cosa. Así que ya sabéis, Liatopuria, menos puñetazos y más abrazos, coño. Además, decirte que el 96% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Por favor, suscribiros. Eso sí que es gratis. ¡Suscríbete! Activando la campanita, por supuesto, para no perderte ningún vídeo. Y pues nada, que os quiero mucho. That I love you and I'll never forget you. And I will see each other again. I love you, Eddie.